nos están dando como información que tenemos la función e a la x, ¿sí? En cierta manera, esto es una función constante, ¿sí? Esto lo puedo tomar como que yo acá lo que tengo es un g de x igual, ¿sí? A el logaritmo natural de 5, donde, bueno, esto es una función constante. ¿Ok? Entonces, a ver, tenemos, conviene hacer esto, el eje X, perdón, el eje Y. Si tocas Shift se pone derechita la línea sola. Shift, a ver, Sí. O sea, cuando estás haciendo la línea. espera que lo agarro. ¿Qué pasó? No, cuando la estás dibujando recién. Ahí ya la tenés hecha. No, no me da bola, gente. Le pongo Shift. Me están haciendo así cagada, los voy a odiar. Me va a Ahora. prender fuego la Tipo, máquina. cuando estás haciendo la línea, tocas Shift. A ver. Opa, Ahí va, ahí va. la puta que lo parió. Ah, ya está, gente. Ustedes interpretan que esto es horizontal. Igual gracias por la data, pero ya veo que se me activa alguna tecla de con esto usted va a romper la notebook en 5 segundos. Bueno, nada. ¿Qué pasó? Bien. Entonces, fíjense lo siguiente. Ustedes tienen dos funciones. Una es una exponencial. ¿Sí? Es la exponencial de la x. Eso, acá está el 1, ¿no? Entonces, la exponencial hace una cosa así. Esta sería f de x igual a e a la x. Y después, ¿qué tienen? Tienen la función constante, logaritmo natural de 5, ¿no? A ver, logaritmo natural de 5 es un número mayor o menor a 1. Mayor. Mayor a 1, ¿no? Porque el logaritmo natural de e es 1. Y la e es un número, es 2,7 aproximadamente, ¿no? O sea que esto, bueno, obviamente está fuera de escala, pero para que se entienda, acá tenemos la función constantemente g de x g de x igual a logaritmo natural de 5, ¿no? Que recuerden es una función constante. Entonces, si se fijan ahora el enunciado, recuerden siempre eso, ¿no? La premisa de yo tengo, o sea, yo, el que está resolviendo el problema, yo tengo que distinguir de alguna manera una región encerrada, confinada, ¿sí? A una frontera, y después, bueno, tendré que calcular el área con lo que ya sabemos. Bueno, si se fijan, es esta porción, ¿no? ¿Ok? Es esta porción la que yo tengo que calcular. La puedo sombrear. Fíjense, es esto lo que yo tengo que calcular. Ahora, todo el mundo, supongo, estará viendo que el límite inferior de la integral, desde donde arranca el cálculo, va a ser en 0. Pero todavía me falta este valor. ¿Lo ven? Este valor lo tengo que calcular. ¿Y cómo calculo este valor en x? ¿Qué tengo que ¿Igualas hacer? las dos funciones? Exactamente. ¿Cuáles las funciones? Claro, sí, hay que hacer eso. Hay que igualar f de x igual a g de x. ¿Sí? Que en este caso f de x es e a la x y g de x es logaritmo natural de 5. O sea que de acá sale
que, por definición de logaritmo, nos queda que x va a ser igual, a ver, e elevado a e a la x. Perdón, estoy diciendo cualquier cosa. No, lo estoy haciendo al revés, lo estoy pensando al revés, perdón. A ver, vamos a hacerlo así. Lo estoy haciendo mal. Lo que vamos a hacer, para que quede claro, es voy a aplicar logaritmo natural a ambos lados. Entonces me queda logaritmo natural de 5. ¿Sí? Ahora, de este lado, si se fijan, me queda x, ¿no? Porque esto, bajo el exponente, me queda logaritmo natural de e. ¿Sí? Pero esto es igual a 1. Logaritmo natural de e es igual a 1, porque esto es logaritmo en base e de e. Eso es 1. Así que esto es igual a x. Por lo tanto, x va a ser igual al logaritmo natural del logaritmo natural de 5. ¿Sí? Así que esto lo pongo acá. Es ese numerito. Es un numerito, le va a dar con coma, decimal. Es un número irracional, pero bueno, no importa. Así que bueno, el área, ¿a qué va a ser igual? ¿Cómo se calcula el área de Y va a ser encerrada? la La integral suma de las entre dos En- áreas. ¿Dónde sí, hay hay una sola dos áreas? Hay ¿Dónde un hay dos solo áreas? área. ¿Hay una sola? Porque, a ver, hay que interpretar bien el enunciado e insisto, fíjense que acá lo que les está tirando es todo el contorno, ¿sí? Tiene que ser la región, puede ser que al principio cueste verlo, pero van a ver que una vez que lo empiezan a ver es una pavada. Ustedes tienen que distinguir aquella área, ¿sí? Aquella región que esté simultáneamente encerrada por la función, o sea, el gráfico de la función en la x, el gráfico de la función g de x igual al logaritmo natural de 5 y el eje y. La única región, ¿sí?, encerrada por estas tres curvas, recuerden que por más que sea una recta, ¿sí?, de manera general se le dice curva. Entonces, la única región encerrada por estas tres curvas es esta que está pintada en verde. Porque uno podría decir, bueno, pero ¿y esta? A ver, lo voy a pintar un toque y después lo voy a borrar. Uno diría, ¿y esta región? Bueno. Chan. Bueno, pero se entiende, ¿no? Es esta región, ¿no? Esta región no está siendo cerrada de manera simultánea por las tres gráficas. Está siendo cerrada por el eje X, pero acá no me piden el eje X, si se fijan no me piden el eje X. Está siendo encerrada, sí, una parte por el eje Y, una parte por la gráfica de la función e a la X, ¿sí? Pero en ningún momento participa la función constantemente g de x igual al logaritmo natural de 5. Es decir, si lo meditan bien, la única región, ¿sí?, encerrada de manera simultánea por las gráficas de estas tres curvas es la que está acá en verde. ¿Sí? Entonces de ahora en más, cuando planteen un ejercicio, cuando les tiren así información, está encerrada por tal, tal y tal curvas, tiene que estar encerrada de manera simultánea por todas esas curvas. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda hasta acá con esto? Adrián, Sí. ¿te acordás que vos nos habías enseñado una forma o sea, de sacar los F, G, o sea, función techo y función piso con Sí. el cuadrito? ¿Acá sí o sí tengo que graficarlo? No, puedes hacer el cuadrito también. Lo que pasa es Pero que. ¿cómo sé cuál es el área que está Pero, comprendida? lo que pasa es que acá te conviene hacer un gráfico aproximado porque no queda muy en claro cuál es el área
Porque a veces lo podés visualizar mentalmente, pero cuando no podés visualizarlo porque cuesta, conviene hacer el gráfico. Más cuando te empiezan a mezclar el eje Y y el eje X, ¿sí? Conviene hacer un grafiquito. Se vuelve relativamente sencillo, o sea, el planteo, no digo sencillo porque quizás a lo mejor después el integral es horrible, pues depende también qué tipo de funciones tengan. Pero si ustedes les dicen calcular el área comprendida por tal y tal función, punto. Entonces ahí sí, es como que lo único que participa son dos funciones. O sea, como fronteras del gráfico participan dos funciones. Sin embargo, acá no, acá también participa el eje Y. Entonces cuando se empieza a agregar así más información, cuando aparecen más de dos curvas, donde una de ellas puede ser un eje vertical, un eje, ¿sí? En este caso el eje vertical puede ser. También les podrían haber dicho, decir el eje Y también es lo mismo que si lo hubiesen dicho a ustedes, lo voy a poner con otro color, en vez de decir el eje Y, les podrían haber dicho la recta vertical, que también es lo mismo, la recta, bueno, a veces ni siquiera le dicen vertical, usted lo tiene que interpretar, porque si les dan una ecuación en X, ¿sí? Cada vez que le dicen X igual a un número, eso es una recta vertical, ¿sí? Como pasaba, por ejemplo, con las asíntotas verticales, ¿ok? Después, bueno, acá esto es una recta horizontal, pero lo pueden interpretar como una función constante, ¿sí? Todas las rectas horizontales, interprétenlas como funciones constantes, de manera tal que después la pueden asociar a una función techo o una función piso, ¿ok? Eso tómenlo como Adri, nota. Sí, Elena. sí, entonces el eje Y, o sea, x igual a 0 funciona como un límite para la integral, ¿o no? No entendí. Exactamente, sí señor. Claro, sí, así Ah, es, Elena. O sea, muy bien. Cuando ustedes les tiran, a ver, el eje Y es un caso particular de una recta vertical de ecuación x igual a 0. En general, cuando ustedes les tiran rectas verticales de ecuación x igual a algo, va a terminar siendo, de alguna manera, un límite de integración. Límite inferior, límite superior, dependiendo de cómo les queda a ustedes la región encerrada. En este caso va a ser el límite de integración inferior, ¿sí? Entonces, si les tiran rectas verticales, esas rectas verticales, que son ecuaciones en x igual a un número, eso después terminan siendo límites inferior, superior, pero los límites, con límite me refiero al numerito que aparece en la integral arriba o abajo, ¿no? Y después, las rectas horizontales, tómenlas como en este caso, esto es una recta horizontal, porque es la ecuación y igual a un número, fíjense que acá no aparece la x, cada vez que tengan y igual a un número es una recta horizontal. Entonces, cada vez que tenga una recta horizontal, eso lo pueden interpretar como una función constante, y yo diría que lo interpreten de esa manera porque después les va a ayudar a plantear lo que es función techo y función piso como vimos la clase pasada, ¿sí? Entonces, fíjense que acá me están dando una función constante como, o sea, una recta horizontal, que le voy a interpretar como una función constante, y me están dando una recta vertical. Solamente que cuando la recta vertical es x igual a 0, es el eje Y, punto. Es el eje Y. Lo mismo que pasaba cuando les dicen el eje X. El eje X es la ecuación horizontal y igual a 0. Entonces van a tomar como que es la función constante g de x igual a 0. ¿Sí? Entonces, hagan esas interpretaciones y van a ver que les va a ayudar muchísimo a plantear cómo es, o sea, de entrada pueden hacer el gráfico y después con eso pueden hacer tranquilamente el cálculo, el planteo del área. O sea, la fórmula, sí, la fórmula que contiene las integrales definidas para calcular el área. Que en este caso, a ver, ¿cómo va a ser? ¿Cómo es? Es una sola área, ¿sí? Y la integral del logaritmo de 5, Primero vamos con los límites de integración. ¿Cuáles son? Entre 0 y logaritmo de natural del 0 y logaritmo logaritmo del natural de logaritmo de 5. 5. Claro, el logaritmo natural, este número que asusta, pero bueno, es un número. Todo el mundo ve que esto es un número, ¿sí?
un número feo, pero es un número al fin. Y después acá planteo techo menos piso, ¿no? ¿Quién es techo? Logaritmo natural de 5. Exactamente. ¿Y quién es piso? E de x. Listo, E a la x. claro. Bueno, ya está. Y este es el área. A ver. Tuc. La fórmula del área, después, bueno, hay que integrar esto, harán Barrow, lo dejarán así planteado, o sea, el resultado quedará en función de estos números, quedará una expresión medio fea, pero bueno, acá les va a quedar logaritmo natural de 5, que es una constante multiplicada por x, menos e a la x, ¿no? A ver, si quieren hago un paso más, como para que... Logaritmo natural de 5 por x, ¿sí? Porque es la integral de una constante es la constante por x, porque la derivada de constante por x es la constante. Menos, ¿sí? Aplico linealidad, la integral de e a la x es e a la x. Y acá yo tengo que hacer Barrow, ¿ok? Entre 0 y logaritmo natural de 5. Entonces, me queda logaritmo natural de 5 por el logaritmo natural de el logaritmo natural de 5 menos e elevado a la logaritmo natural del logaritmo natural de 5, ¿sí? Todo esto sería esta expresión evaluada en el límite superior, ¿sí? Vamos a hacer una cosa, vamos a ponerlo con una especie de corchete, y a esto que le tengo que restar la misma expresión, pero evaluado en el límite inferior, ¿no? O sea, logaritmo natural de 5 por 0, eso se me va a anular. Así que esto se me va. Menos e a la 0. Menos e a la 0. Ahora, si se fijan, esto lo voy a poner con otro color. E elevado al logaritmo natural del logaritmo natural de 5, esto se lo dejo a ustedes que jueguen un poco con las propiedades de logaritmos, pero les termina quedando logaritmo natural de 5. Todo esto. ¿Sí? Eso ustedes jueguen un poquito, chequéenlo y van a ver que les queda logaritmo natural de 5. Todo esto. Y, bueno, y el hacer es 1, ¿no? Así que les termina quedando que el área va a ser logaritmo natural de 5 por el logaritmo natural del logaritmo natural de 5 menos logaritmo natural de 5 y menos por menos más 1. Y este es el área. ¿Quieren dejarlo un poquito más bonito? Pueden sacar logaritmo natural de 5 factor común. Entonces les termina quedando logaritmo natural del logaritmo natural de 5 menos 1. Todo esto más 1. ¿Sí? Después, no sé si alguien quiere, me hace el favor y calcula esto de manera aproximada. Haga logaritmo natural de 5, después a eso le calcula el logaritmo natural de 5, le resta 1, lo multiplica por logaritmo natural de 5 y después a eso le sumamos 1. A ver cuánto les da. Y ya está, ya con esto terminamos este ejercicio. A ver, este es el resultado exacto, ¿no? Eso también lo voy a aclarar. Si no hice mal la cuenta, daría más o menos 0,152. 0,152. Está bien, está perfecto. 0,152.
Sí, Bien. creo que me queda eso. Está bien, buenísimo. Entonces, a ver, ojo porque esto sería el resultado aproximado. Sin embargo, este es el resultado exacto. ¿Sí? Bien. Bueno, acá termina el ejercicio. Hago un achico por si le quieren sacar una captura a pantalla o lo quieren terminar de copiar. Igual esto después yo se los comparto, ¿sí? Así que nada, tranquilos que yo esto después se los doy. ¿Alguna duda con este ejercicio? No, profe, está bien, gracias. Quedó. Pero bueno, a ver, usándolo como una especie de trampolín, como para aclarar algunas cosas que, bueno, que ya las aclaré, ¿no? Cada vez que aparezca el eje Y, recuerden que es la recta vertical x igual a 0. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner acá observaciones, ¿sí? Entonces, x igual a A, ¿sí? Esto nos define, vamos a ponerlo así porque después escribo más prolijo, nos define algún límite de integración. ¿Ok? Esto es una recta vertical. Recta vertical. ¿Sí? Entonces, cuando les dice a ustedes calcular el área encerrada entre tal función, y la recta vertical o la recta de ecuación, ustedes tienen que interpretar que es una recta vertical, x igual a un número, en particular el eje Y es x igual a 0, ¿sí? Seguramente que este valor A nos va a terminar siendo algún límite de integración de alguna integral definida, ¿sí? En la cual vamos a calcular, con la cual vamos a calcular el área encerrada, ¿ok? Eso por un lado, ¿no? Esto sería una especie de observación 1. Y la observación 2 es que si a nosotros nos dan una ecuación de I igual a B, como en este caso fue I igual al logaritmo natural de 5, esto recuerden que es una recta, la ecuación de una recta horizontal, eso también lo tienen que interpretar ustedes. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es plantear como si fuese una especie de función g de x igual a b, ¿sí? Es una función constante, CTE, en general una abrevia constante como CTE, y esto después va a terminar siendo en algunos casos, puede ser techo, la función techo, o la función piso, ¿sí? Recuerden acá que en particular, si a ustedes les dicen la recta X, perdón, el eje X, ustedes tienen que interpretar que el eje X es I igual a 0, ¿sí? Vamos a poner acá caso particular, X igual a 0 es lo que se conoce como el eje Y, ¿sí? Y acá lo mismo, ¿no? Caso particular, Y igual a 0 termina siendo el eje X, ¿sí? Entonces, si ustedes le dicen eje X,
lo tienen que interpretar como que es la recta y igual a 0, o sea que va a ser la función constantemente g de x igual a 0, ¿no? O f de x o h de x. Y si le dicen el eje y, eso es la recta vertical de ecuación x igual a 0, y seguro, como pasó en este caso, 0 va a terminar siendo algún límite de integración de alguna de las integrales definidas, en este caso fue una sola, ¿sí? Con la cual vamos a calcular el área de la región encerrada.